Muy buenas tardes con todos. Por favor, algunos temas técnicos. Permítame presentarme, soy el doctor Henry Jesús Vilcapoma Guerra, y a nombre del señor decano, magíster especialista Rommel Watanabe Velázquez y las dignas autoridades de nuestra facultad, le damos la más cordial bienvenida al tercer precongreso en el marco del 13º Congreso Internacional de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el marco de la celebración de los 79 años de su aniversario. El magíster especialista Jesús Julio Ochoa Tataje es quien preside la comisión organizadora del Congreso y el precongreso que venimos realizando desde el día sábado 10 de septiembre. Es mi deber recordarles que para ser acreedores de su constancia de participación gratuita en este precongreso, tienen que llenar correctamente los datos solicitados en el formulario de inscripción. Por favor, antes de enviar sus datos, verifiquen que no haya ningún error. Además, deben llenar el link de asistencia que será compartido vía el chat de este Zoom en el transcurso de las ponencias que se van a dictar. El último se va a ser entregado, emitido a las 7:45 de la noche. Recuerden que deben registrar asistencia a por lo menos 3 de los 4 eventos pre-congreso. Los invitamos a formular sus preguntas vía chat, las cuales procederé a leer una vez culminada cada una de las ponencias para respetar los tiempos asignados a esta actividad académica. Muy bien. Tengo el gusto de presentar al doctor Daniel Suárez, quien tiene un amplio currículum, pero por cuestión de tiempo vamos a presentar un resumen de este. El doctor Suárez es maestro en Administración y Gestión Pública con mención en Defensa Nacional, es maestro en Criminalística, doctor en Estomatología, tiene diplomado en Gerencia Pública de la Universidad ESAN, tiene estudios de doctorado en Filosofía, además estudios en segunda especialidad en Odontología Forense, es docente pregrado y posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente de posgrado de la Universidad Científica del Sur. Tiene mucha experiencia en investigación y asesoría de tesis a nivel de pre y de posgrado. Es autor de publicaciones científicas a nivel nacional e internacional. Es miembro fundador de la Sociedad Peruana de Odontología Legal, Forense y Criminalística. En esta oportunidad, el doctor Suárez tratará el tema Ética en la responsabilidad profesional, odontología defensiva y mala praxis. Adelante, doctor Suárez. Bienvenido. Gracias, doctor Henry Vilcapoma. Agradeciendo a la comisión la invitación para poder dictar esta ponencia en los cursos precongreso del 13º Congreso Internacional de nuestra Facultad de Odontología. Con el permiso, estimados participantes, que tengan también muy buenas tardes, voy a presentar mi ponencia. Por favor, doctor Henry, le agradecería indicarme si se está visualizando mi presentación. Se observa, doctor, conforme, correctamente. Muchísimas gracias. Entonces, voy a proceder a ampliar. Ya. Cuando el doctor Julio Ochoa me hace la invitación y me plantea una serie de temas sobre la cual se podría desarrollar esta ponencia, vino a mi mente un tema muy importante que en tiempos actuales lamentablemente se está dejando de lado. Y propuse un tema referido a la ética y cómo ésta se relaciona con la responsabilidad profesional. Pero también tenemos que hablar, cuando se hace mención a responsabilidad profesional, un aspecto muy importante, la cual tiene que ver con la odontología defensiva y mala praxis. ¿Qué es lo que está sucediendo en tiempos actuales? Cuando nosotros vemos nuestra sociedad, estos son los titulares que se dan con bastante frecuencia, ¿no? Sicariatos,
homicidios, asesinatos, delitos contra la libertad sexual. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que sucede en nuestra sociedad? Y muchas veces orientamos que lo que está fallando son las leyes, ¿no? Y lo que buscamos es que las leyes sean mucho más severas. Pero ¿qué sucede? Que las leyes se hacen severas y los índices de criminalidad van en aumento. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la sociedad? Hemos pasado por un periodo de pandemia y todos hemos sido testigos que en las primeras etapas el Estado peruano decreta una cuarentena total. Pero ¿qué sucede en nuestro país? Que lamentablemente un grupo de ciudadanos empieza a desarrollar actividades sociales las cuales estaban prohibidas. Y muchas veces de forma oculta y en otras no tan ocultas. Y tal es así que todos hemos sido testigos de esa denominada las fiestas, los privaditos, ¿no? Entonces, ¿pero qué ocurre ahí? No solo es el hecho de que se reúnan y están transgrediendo una norma legal, sino que eso trae como consecuencia también que va afectando la vida, la salud y el cuerpo de otras personas. Y si nosotros hemos empezado a analizar y a reflexionar sobre ese ámbito, generalmente lo que orientamos como solución es ser más agresivos y ser más drásticos con las normas legales. ¿Y qué es lo que sucede? Lamentablemente hemos sido testigos como en ese periodo de pandemia, en una discoteca en el Cono Norte, cuando la policía interviene, fallecen 13 damas, ¿no? Y cuando se les hace la necropsia a todas ellas, todas tenían COVID, momentos en los cuales no había cura para dicha enfermedad. Todo el entorno contagiado afecta la salud de otras personas. Y a veces pensamos que todo esto tiene que ver con normas, pero muchos autores refieren que el centro de todos los problemas económicos, sociales, políticos, entre otros, giran en torno a la ética. Si nosotros como ciudadanos sabemos que conducirnos en sociedad es tener conductas adecuadas, correctas, entonces vamos a evitar infringir como consecuencia las normas. Pero si no tenemos esa capacidad de racionalidad, de entendimiento, lo más probable es que vamos a seguir en este tipo de circunstancias y como sociedad vemos cómo lamentablemente estamos fallando. Ahora, la pregunta es, ¿esto solo se da a nivel social, a nivel del entorno puramente que no tiene nada que ver con la profesión? Lamentablemente no es así. Somos testigos constantemente de denuncias que, si bien es cierto, muchas de ellas no se hacen públicos, pero las que se hacen públicos están asociados a, lamentablemente, conducta de cirujanos dentistas que atentan contra la vida, la salud y el cuerpo de los pacientes. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo? Y lamentablemente, muchos de ellos son sancionados. Ahora, entonces, tenemos que entrar en un periodo de reflexión. Y ese periodo de reflexión, les invito a todos ustedes que conlleven a analizar si nosotros como cirujanos dentistas nos estamos conduciendo de acuerdo a aquellas normas establecidas con un documento base como puede ser nuestro Código de Ética del Colegio Odontológico del Perú. Entonces, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? Que lo que debe regir nuestra conducta en el ámbito profesional debe estar basado en aquellos principios éticos y la moral que rigen nuestra sociedad. Eso es muy importante. Hace un tiempo, un estudiante me decía, doctor, la ética es muy subjetiva. No se debe enseñar en las aulas universitarias. Yo preferiría que sea en vez de ética, un curso especializado, porque eso sí lo voy a usar constantemente en mi práctica profesional, en el día a día, durante toda mi vida como cirujano dentista. Aparentemente, esa forma de reflexión es válida, pero en el fondo nos vamos a dar cuenta que la ética está en todo momento en nuestra vida durante el ejercicio profesional.
Si nosotros nos conducimos bajo esos preceptos, vamos a darnos cuenta que nunca vamos a tener problema alguno desde el punto de vista ético y desde el punto de vista legal. Nunca se olvide que una infracción a un principio ético o a un artículo de nuestro código de ética, lamentablemente tiene un correlato en el ámbito penal. Ya puede ser el Código Civil o el Código Penal. Observemos este cuadro. Esto lo pueden encontrar en Su Salud. Hay el informe estadístico trimestral. Miren lo que arroja en relación por qué, dice, los pacientes no acuden a los establecimientos de salud para determinadas consultas médicas. Hablamos aquí en general en todos los ámbitos de las profesiones de las ciencias de la salud. Dice, primero, o dentro de ello está el maltrato del personal de las ciencias de la salud. Mire, demora en atención. ¿Son elementos que tienen que ver con nuestro actuar como cirujanos dentistas? Sí. Pero lo más crítico es la siguiente tabla. Denuncias realizadas ante Su Salud y miren cómo se va dando en nuestro medio. Si antes pensábamos que un paciente no denunciaba al cirujano dentista y a otros profesionales de la salud y que eso era algo esporádico, la tendencia está cambiando. Miren, a pesar que hemos estado en pandemia, ha habido denuncias y se han empezado a tipificar. Y miren las causales y que tienen que ver con la parte ética, con la parte legal. No haber otorgado el consentimiento informado, libre y voluntario. Disconformidad en lo que viene a ser la atención recibida. No recibir un tratamiento inmediato. No tener acceso a la historia clínica. Y nosotros sabemos a través del Código de Ética, si el paciente solicita su historia clínica, tenemos la obligación de dar ese documento. Pero lamentablemente, muchos cirujanos dentistas desconocen y piensan que no otorgar esa información es, en este caso, proteger el secreto profesional. Y nos vamos a dar cuenta por qué no entregan ese documento. Hay un caso que está, lamentablemente, en un proceso judicial en tiempos actuales y se van a dar cuenta cómo, lamentablemente, a pesar de que nuestros maestros en las asignaturas de medicina estomatológica o semiología nos dicen tienen que hacer su historia clínica, tienen que hacer el consentimiento informado, lamentablemente no es así. Entonces miren cómo estamos viendo repercusiones de las conductas de los profesionales de la salud frente a los pacientes y cómo los pacientes ven vulnerados sus derechos. Esta ponencia no vamos a entrar a detallar cómo hay el correlato en relación a estos ámbitos con el ámbito legal. Nos vamos a centrar en el ámbito ético y nos vamos a poder dar cuenta que tener conductas correctas, adecuadas o buenas, como dirían algunos autores, va a conllevar a un correcto ejercicio de la profesión. Y eso va a ser beneficioso para nosotros, pero no solo para nosotros, para nuestros pacientes, no solo para el paciente, sino también para todo el gremio odontológico. No olvidemos, nuestra profesión es profesiones que tienen mejor percepción. Vemos que hay otras profesiones que no es así. Y eso es lo que nosotros debemos evitar. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Ya la Organización Mundial de la Salud nos dice, ¿no? Uno de los aspectos muy importantes es el monitorear que haya una buena calidad de atención al usuario, al paciente. Pero ese monitoreo no solo está dado para el cirujano dentista, para los diversos profesionales de la salud, sino que eso involucra también ¿a quién? A las instituciones. De ahí la obligación de las instituciones de articular, de fomentar, capacitar a nuestros profesionales en nuestra área, en este caso de la odontología, en sus diversas esferas. ¿Para qué? Para brindar un servicio de calidad al paciente. Pero ¿qué sucede? Somos testigos, lamentablemente, que eso no es así. Y si bien es cierto, podemos infringir un principio ético
como algunos autores dicen, o algunas personas dicen, ¿no? No va a pasar nada. Claro, eso podría pensarse hace una década, 2 décadas. Ahora la tendencia ha cambiado. Y eso que trae como consecuencia que ya no tenemos un paciente pasivo, ya no hay esa medicina paternalista donde el odontólogo le dice al paciente, usted tiene que seguir estos pasos y el paciente va a obedecer sin dar alguna apreciación al respecto. La imagen que ustedes están viendo en la parte inferior izquierda, creo que es el caso de una estudiante que lleva a su mamá al diagnóstico para que le hagan la historia clínica y como parte de ello se empieza a hacer todo el proceso que constituye la redacción de la historia clínica propiamente y de sus anexos. Y miren, la señora refería que le habían hecho endodoncias y cada endodoncia era un presupuesto muy oneroso. Le habían hecho como 5 endodoncias en el maxilar superior, en las piezas dentarias anterosuperiores. Y después le habían hecho coronas. Y miren, si bien es cierto la imagen es pequeña, pueden apreciar que en ningún momento hay tratamiento de conducto. Probablemente podrían preguntarme en este momento, pero doctor, capaz el paciente escuchó mal. Y la señora, citas después, trae el pago que había realizado por esos procedimientos. Y claramente decía tratamientos de endodoncia. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que conlleva a que un cirujano dentista establezca un contrato con el paciente y no cumpla con esa obligación? ¿Tendrá que ver con la parte legal? Definitivamente sí, pero ¿cuál es el trasfondo? La parte ética. ¿Les gustaría a ustedes que un profesional de la salud, un odontólogo, un médico, les dijera, usted tiene que realizarse este procedimiento y en el fondo no requiera ese procedimiento y encima usted paga los honorarios de ese profesional? ¿Usted se sentirá cómodo? Y cuando usted detecta que le están engañando, lo están estafando como consecuencia, ¿cuál va a ser su reacción? Lo más obvio, la reacción va a plantear una denuncia hacia usted. Y eso ya involucra el sistema judicial. Es ahí donde recién empezamos a reflexionar de lo que hemos hecho. Probablemente cuando uno egresa es más intrépido, no mide las consecuencias, pero ya cuando va pasando los años vamos reflexionando y vamos teniendo en cuenta la importancia de tener conductas correctas. Eso es muy importante que nosotros debamos tomar en cuenta. ¿Y eso tiene que ver con la ética? Sí, definitivamente. Y es ahí donde nosotros debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Todos nacemos con ética? Y la respuesta es no. La ética se va a ir formando durante toda la vida, a través de 2 grandes etapas. La etapa vivencial, dice, y la etapa sistemática. En la etapa vivencial vamos a recibir influencia de nuestros padres o el entorno familiar más cercano. Y la etapa sistemática va a haber influencia de quién? De la sociedad, el colegio, las escuelas, las universidades, los medios de comunicación, entre otros. Todo eso influye en nuestra formación de la ética. Y ahí viene pues un dilema, ¿no? ¿Cuál es determinante? Y creo que cada uno de nosotros tendrá la respuesta. Y es ahí donde nosotros debemos entender por qué nosotros tenemos ética a diferencia de otros seres vivos. Fundamentalmente porque poseemos, dice, 3 grandes elementos. Inteligencia, algunos autores lo denominan luz de la razón, voluntad o libre voluntad y libertad. Esa inteligencia te va a permitir racionalizar, reflexionar si un acto humano es bueno, correcto, ordenado, o es malo, desordenado o incorrecto. Esa libre voluntad te va a permitir cambiar, te va a permitir tomar una acción frente a determinadas circunstancias. Porque ustedes habrán visto personas que dicen, ¿no? Yo soy así y nada me cambia, dicen, ¿no? Pero somos conscientes que sí podemos cambiar. Y lamentablemente cuando cambiamos, cuando estamos en situaciones límites, ¿no? Que nos pone la vida. Y eso se a veces, ¿no? Hemos visto en los noticieros, sufre un accidente y dice, no, Dios me ha dado una segunda oportunidad. De aquí en adelante voy a ser una persona buena, eso, ¿no? Voy a portarme
como debe ser, dice. ¿Pero por qué? Porque ha pasado un evento traumático en su vida y cambia. El medio probablemente sea Dios, pero en el fondo Él tiene esa cambiar. Es importante. Y fundamentalmente esto va a estar asociado a la libertad. Esa libertad es el libre albedrío que te va a permitir tomar la decisión y tomar el rumbo de lo que es correcto para usted. Y eso es lo que debemos orientar. Por eso decimos que el hombre tiene ética a diferencia de otros seres vivos en general. Probablemente nos asemejaremos en procesos de asimilación, desasimilación, en procesos biológicos, fisiológicos, pero estos tres elementos hacen que seamos distintos. Y eso constituye en que nosotros seamos seres éticos. No nos olvidemos de eso. Pero esta ética va a aplicarse a las diversas profesiones. Y es ahí donde surge la ética profesional. Esta ética profesional es una ética aplicada. Es donde la ética va a dar aquellos parámetros de reflexión de lo que es correcto y lo que se debe hacer dentro de cada profesión. Y eso se traduce en tiempos actuales en lo que son los códigos de ética. Hay el código de ética del odontólogo, del médico, del biólogo, del antropólogo forense, entre otros. Y cada código va normando cuál es la conducta que debe seguir cada integrante del gremio a la cual pertenece. Esa ética aplicada es la ética profesional o lo que ustedes van a conocer también como deontología. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si estamos entrando dentro de la deontología, nunca olvidemos que aquí tenemos que hacer referencia a las profesiones. Porque ya estamos hablando de ética profesional. ¿Y qué sucede? Que las profesiones van a tener un origen, si vemos desde el punto de vista de Occidente, en la antigua Grecia. Habían tres grandes profesiones. La profesión del médico, la profesión del sacerdote, la profesión del jurista. ¿Qué hacía el sacerdote? Cuidaba la salud espiritual del individuo en la sociedad. ¿Qué hacía el jurista? Cuidaba el cumplimiento de las normas legales en la sociedad o en la comunidad. ¿Y qué es lo que hacía el médico? Cuidaba la salud de las personas. ¿Y qué sucede? Que eso da origen a que el médico tenga una serie de prerrogativas ante la sociedad. Se supone que el médico, su función es el de buscar el bienestar del paciente, mejorar la salud del paciente cuando padece una patología. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en determinadas circunstancias, ese actuar médico traía como consecuencia un daño a la vida, al cuerpo, a la salud de las personas. Y es ahí donde la sociedad se trata de proteger. ¿Y cómo se protege? En tiempos antiguos, en la antigua Mesopotamia, todos somos testigos del Código de Hammurabi, ¿no? Código de Hammurabi que decía, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Si tú como profesional, como médico, causabas un daño al paciente, tenías que recibir tu castigo. ¿Y ese castigo en qué consistía? Dependiendo de la gravedad de la lesión que usted ocasionaba. En la mayoría de veces era la amputación de las manos y en casos extremos la muerte del médico. Entonces, claro, eso es en la antigüedad. En tiempos actuales ya las sociedades cambian, evolucionan y van surgiendo normas que van a regir el actuar del profesional. Y todo eso se va a fundamentar en aspectos éticos, en aspectos legales. Por eso no me cansaré de decir que la ética y la legalidad van de la mano. No son elementos opuestos. Usted infringe una norma ética, su correlato en el ámbito legal. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Si ya estamos hablando de las profesiones que pueden generar un daño a la vida, al cuerpo, a la salud de los pacientes, estamos entrando dentro de un tema muy importante, de lo que viene a ser la responsabilidad profesional. Pero antes de desarrollar ese punto, solo para que recordemos qué es ética. La ética, hay diversas definiciones, una de ellas de Adela Cortina nos dice la ciencia o disciplina filosófica que lleva a cabo, dice, el análisis del lenguaje moral
y que ha elaborado diferentes teorías y maneras de justificar o de fundamentar y de revisar críticamente las pretensiones de validez de los enunciados morales. En pocas palabras, que nos dice, es una disciplina, una ciencia dentro de la filosofía, que va a analizar el lenguaje de la moralidad y va a establecer la validez de estos enunciados morales. Hay otras definiciones, sí, esas definiciones tales como, por ejemplo, es ciencia o disciplina filosófica que va a reflexionar acerca de los actos humanos en torno a si estos son buenos, correctos, ordenados, en relación a malos, desordenados, incorrectos. ¿Está bien? Entonces, eso para recordar. Y esto nos da pie, como decía, a la ética profesional, y dentro de la ética profesional y las profesiones tenemos que hacer referencia necesariamente a la responsabilidad profesional. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad profesional, generalmente lo asociamos a esa responsabilidad legal. ¿Sí? Y vamos a mencionar un pequeño concepto que ya ustedes lo conocen. Cabe indicar que en la ponencia no vamos a tratar de establecer un marco teórico complejo sobre estos temas. Primero, por el tiempo, tenemos que tomar en cuenta que estos temas son muy amplios, ¿no? Y en algún momento, si ustedes realizan la especialidad de odontología forense, es un semestre hablar solo de responsabilidad profesional. Ética es otro semestre, porque son temas muy complejos. Entonces, vamos a este concepto básico de responsabilidad profesional. Dice, es la obligación que tenemos los distintos profesionales y entre ellos el odontólogo. Pero ¿qué obligación tenemos? De reparar, responder, resarcir los daños que hayamos generado nosotros a los pacientes. ¿Como consecuencia de qué? De faltas y delitos cometidos en el ejercicio de la profesión. Eso es muy importante. Lamentablemente, en tiempos actuales, nosotros, en general hablamos, no asumimos ese rol como cirujanos dentistas frente al paciente. Siempre esperamos situaciones extremas. Y muchas denuncias no podrían llevarse a cabo si el odontólogo desde el inicio de ocurrido un hecho probablemente de impericia, negligencia o imprudencia o frente al paciente, lo pudo haber solucionado en el consultorio, si él asumía esa responsabilidad. General, en las denuncias que hemos visto y en las manifestaciones, los pacientes dicen, ¿no? Doctor, si su colega me hubiese dicho ya, pasó esto, me explicara y me daría una solución, yo hubiese quedado tranquilo. Pero lo que me ha indignado más es que me diga, es culpa suya, y lo peor, quéjese donde sea. Y es ahí donde no me queda otra opción de denunciar a su colega. Entonces, mire, o sea, son gestos, actos como cirujanos dentistas que conllevan a una reacción de parte del paciente. Por eso es muy importante. Si en este momento hacemos un sondeo y hago sobre la siguiente pregunta. ¿Quién no se ha equivocado en realizar un procedimiento en su actividad profesional como cirujano dentista? ¿Quién no ha cometido un error? ¿Quién no ha tenido un accidente? Como dicen, que levante la mano. Estoy muy seguro que todos los que hacemos práctica clínica, en algún momento ha ocurrido un accidente, probablemente un error procedimental, involuntario, y eso que ha conllevado inmediatamente conversar con el paciente, ¿no? Señor, señora, se estaba realizando este procedimiento y lamentablemente ha ocurrido ello. No se preocupe, vamos a buscar un especialista para que solucione el problema. Y todo llega a una normalidad, el paciente entiende y al final ustedes se habrán dado cuenta, el paciente te agradece, ¿no? Te dice, doctor, gracias por decirme lo que ha ocurrido y sobre todo por preocuparse por mi salud. Pero ¿qué sucede? Hay un grupo de colegas que no. Lo que hacen, ¿qué cosa es? Echarle la culpa al paciente, ¿no? Hubo un caso de un paciente que no le podía atender por estar en actividades académicas.
había ido a un consultorio por una zona residencial aquí en Lima y le estaba haciendo una endodoncia, una tercera molar. No vamos a entrar en este momento si es factible y si es correcto hacer o no la endodoncia en tercera molar, pero sí hay protocolos para hacer endodoncia, sobre todo si tu diagnóstico es necrosis pulpar. Uno de esos protocolos, lo básico es hacer un aislamiento. ¿Por qué? Porque usamos sustancias como el hipoclorito. ¿Qué había ocurrido? Que esta doctora estaba haciendo la endodoncia sin un aislamiento, independientemente si es correcto o no esa pieza dentaria, y lo que ocurre es que parte del hipoclorito cae en boca y el paciente sufre una sensación de ahogamiento. Se desespera, empieza a correr, eso me cuenta el paciente, y busca agua porque sentía que no podía respirar. Encuentra en la sala había un bidón de agua, empieza a tomarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Me dice, doctor, yo esperaba que su colega me dijera, tranquilízate, te voy a ayudar, vamos a ver, nada. ¿Qué es lo que me dice? Empezó no, altanera, me dijo, la culpa es suya si es que fracasa el tratamiento y ya no lo voy a atender. Consecuencia, ya ustedes se pueden imaginar, es lo que ocurre. Por eso es importante nosotros tener en cuenta esos ámbitos, porque la responsabilidad profesional va a tener diversas esferas. La responsabilidad profesional penal, la responsabilidad profesional civil, la responsabilidad profesional administrativa y fundamentalmente, si bien es cierto, aquí algunos hacen mención a la responsabilidad colegial, laboral, pero creo que esta debe estar bajo el halo de lo que nosotros podemos denominar la responsabilidad profesional ética, ¿no? La responsabilidad profesional penal. Aquí hablamos fundamentalmente de aquellos hechos que van a ser tipificados como delitos. Y acá es un tema muy amplio, ¿no? La cual va a estar enmarcado dentro del Código Penal. Aquí podemos ver cuando la intención de causar daño a un paciente, estamos dentro del ámbito doloso. Pero cuando estamos haciendo un procedimiento y lamentablemente no tomamos en cuenta los protocolos y generamos probablemente en una cirugía de tercera molar una fractura de ángulo mandibular, ahí no hay la intención de causar un daño al paciente, pero las circunstancias de no cumplir con el protocolo se produjo la lesión. Ahí estamos en una responsabilidad profesional penal culposa. O sea, la intención no es causar daño. La responsabilidad profesional puede ser civil. Aquí hablamos contractual, extracontractual o aquilina derivada de una infracción. Contractual se supone que nosotros tácitamente o explícitamente, cuando estamos frente a un paciente, se establece un contrato. Entonces se supone que es buscar el bienestar, pero puede darse un evento adverso o un accidente, una mala praxis, como vamos a ver más adelante. Extracontractual, si bien es cierto, no hay un documento firmado, pero la responsabilidad va a recaer también por aquellos hechos adversos que puedan afectar la salud de las personas y que es responsabilidad también del profesional y derivada de una infracción penal. En este caso, si el colega cometió un delito, esta también va a repercutir. Y generalmente en estos ámbitos de la responsabilidad profesional civil estamos dentro de lo que viene a ser las indemnizaciones. La responsabilidad profesional administrativa, esto está asociado a las entidades donde vamos laborando y que nosotros tenemos que regirnos sobre estos protocolos, procedimientos, entre otros. Y como les decía, todo ello debe estar dentro del ámbito de la ética. Elementos constitutivos de la responsabilidad profesional, aquí para mencionarles, debe haber una obligación preexistente. En el caso de nosotros como cirujanos dentistas, es tratar de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y para eso nos hemos preparado, hemos seguido estudios de pregrado, nos especializamos, hacemos estudios de especialidad en el área que es más afín a nosotros. Pero a veces ocurre que en determinadas circunstancias pueden dar o puede cirujano dentista generar faltas o cometer faltas. Y dentro de las faltas médicas, ya ustedes habrán escuchado, y eso está en nuestro código de ética, ¿no? Cuando se habla de responsabilidad profesional, las faltas que puede cometer el cirujano dentista, ¿cuáles son? Fundamentalmente hablamos pues de impericia, imprudencia, negligencia. Entonces miren las esferas sobre las cuales nosotros estamos manejando. Y ya desde el punto de vista legal, aquí incorporaremos un cuarto elemento que va a ser la inobservancia de normas y reglamentos. Tenemos que tomar en cuenta como elemento constitutivo el perjuicio que ocasionamos al paciente, el daño. ¿Está bien? Ese daño ocasionado al paciente da origen a una relación de causalidad, es decir, el actuar del profesional
va a originar el daño. Debe haber esa conexión, esa relación. Entonces, todo esto es parte de lo que nosotros hablamos dentro de la responsabilidad profesional. Y miren aquí, ¿cuáles son las fuentes y contenidos que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de responsabilidad profesional y la ética? Que tenemos que hacer un uso adecuado de una serie de aspectos básicos en el ejercicio profesional. Primero, la relación odontólogo-paciente. Esta debe fundamentarse en dos elementos muy importantes desde el punto de vista de la ética: la confianza y la comunicación. Pero eso involucra también que nosotros conozcamos el manejo de diversos documentos. Saber redactar la historia clínica, saber redactar el consentimiento informado, sabemos que debemos guardar el secreto profesional, pero hay excepciones. La Ley General de Salud, el Código de Ética te dice, hay excepciones al secreto profesional. Por tiempo no les puedo comentar casos donde lamentablemente odontólogos se amparan en estas normativas referentes al secreto profesional y no quieren dar información al paciente sobre su estado de salud basado en documentos como la historia clínica. Y debemos ser conscientes también que hay una serie de riesgos en el ejercicio de la profesión. Y para eso nosotros debemos estar capacitados. Y miren aquí, este es un caso de un colega que es denunciado y lo primero que le van a pedir es la historia clínica. Ustedes y todos nosotros conocemos que hay una norma técnica de gestión de la historia clínica. ¿Qué es lo que te dice? Que usted tiene que tener como elemento básico en el ejercicio profesional la historia clínica del paciente. Y nos da una estructura. Y ustedes en medicina estomatológica han aprendido a redactar su historia clínica, ¿no? Y mire, ¿esto será un formato de historia clínica? No. Si yo soy una autoridad judicial competente, recibo esta información, lo primero que voy a hacer es ya ni lo pienso, ¿no? Ya podré orientar hacia dónde va a ir mi decisión. ¿Está bien? Esto que les presento es una pericia que lo está trabajando la doctora Wendy Vélez Moro del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público. Les invito a que ustedes reflexionen. Podemos en este momento estar en esta situación, puede ser, pero reflexionemos y mejoremos. Siempre podemos mejorar. No podemos decir yo soy así y ahí queda. No, eso es en el pasado. Ahora no. Hazlo por proteger tu integridad como profesional, porque estamos en tiempos, no lamentablemente, eso es bueno, donde el paciente tiene una conducta activa. Si usted le dice, le voy a hacer una endodoncia, el paciente ya está entrando a Google, que lo sabe todo, como dicen algunos, y está viendo cuál es el procedimiento de una endodoncia y está a la espera que usted cumpla con esos procedimientos o protocolos. Y cuando no es así, inmediatamente les habrá pasado, dice doctor, doctora, yo había leído que eran 5 pasos, pero usted ha hecho solo 3. ¿Por qué, doctor, doctora? Y a veces uno no se espera ese tipo de preguntas, pero tiene que responderlos. ¿Está bien? Porque lo contrario, si estamos sometidos a una denuncia, lo primero que te van a pedir son los documentos formales, ¿no? La historia clínica, como vemos aquí, se supone que en la historia clínica debe estar el diagrama dental de acuerdo a la norma técnica de salud del odontograma, en este caso la actual, sabemos que hay la 188, que ha salido en julio de este año y tenemos que actualizarnos, ¿no? Esa es la obligación también como cirujanos dentistas. Y nos da las pautas, ¿no? Y miren aquí, ¿no? O sea, algo que debemos mejorar, ¿no? Podemos equivocarnos, sí. Lo mejor que podamos hacer es cambiar. Entonces, ¿qué sucede? Esto va a traer irregularidades en, que tienen que ver con la ética y la responsabilidad profesional. Primero, una ética profesional deficiente. Va a haber falta de comunicación, o la falta de comunicación del paciente va a ser contraproducente, porque esto va a generar un vínculo no adecuado entre odontólogo-paciente. A veces dice que esto va a generar, o puede darse también como una regularidad, despertar falsas expectativas. Una oportunidad, yo no soy periodoncista, una oportunidad un paciente me dice, doctor, he ido en su colega y me dice que hay 2 tipos de implantes. Uno que es para toda la vida, que cuesta $2,500, y otro implante que me va a durar 5 años y me va a costar, entre 3 a 5 años y me va a costar $1,500. Entonces me dice, doctor, ¿eso es cierto? Entonces, yo tenía un maestro cuando hacía el doctorado, un doctor sueldo, y él me daba
una respuesta no directa a esta pregunta me decía, no, los implantes son variables y los conocemos. No podemos asegurar, y aquí no podemos asegurar ningún tratamiento es para toda la vida. Pero ¿qué sucede cuando usted genera esa falsa expectativa? El paciente, cuando se da cuenta que no es así, lo que va a traer como consecuencia es una denuncia hacia usted. Cuando incumplimos las obligaciones y fundamentalmente cuando incumplimos las normas legales. Todo ello, miren, puede generar irregularidades en relación al ejercicio profesional porque vamos transgrediendo aspectos éticos. Por eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Frente a esos riesgos y expectativas frente al paciente, nunca olvidemos, debemos saber cuáles son nuestros límites y capacidades. Yo soy odontólogo de práctica general. Yo no puedo desarrollar un procedimiento de implantes. Y claramente nuestro código de ética que dice, el odontólogo general solo puede hacer procedimientos de baja y mediana complejidad. Los de alta complejidad, ¿quién lo va a desarrollar? El especialista. Y de ahí viene la obligación de ¿qué? De ampliar esos límites. Si yo quiero hacer un procedimiento de ortodoncia, tendré la obligación ética y legal de seguir una especialidad. Eso es muy importante. Y eso va a generar un bienestar ¿a quién? A nuestros pacientes. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que frente a ese hecho de estar frente al paciente, va a surgir un término que no es nuevo, pero que en nuestro medio ya se está tratando. Y yo les invito a ustedes que hacen investigación que desarrollen este tema sobre la odontología defensiva. ¿Qué sucede? Durante el ejercicio profesional, nosotros como cirujanos dentistas vamos a poder establecer una serie de procedimientos para llegar a un diagnóstico, plan de tratamiento. Y eso involucra establecer exámenes auxiliares, esquemas terapéuticos, entre otros. Pero ¿qué es lo que ocurre? En odontología defensiva, el odontólogo va a tener temor a que lo denuncien. ¿Y eso qué va a generar? Va a generar que ordene pruebas, procedimientos o visitas que no sean necesarios. ¿Para qué? Para evitar que sea denunciado. Las tomografías son muy buenas como elementos auxiliares, pero la pregunta es, ¿yo prescribiré una tomografía para todos los pacientes? Ustedes dirán, pero doctor, sí se ve bonito, ¿no? Los dientes, el cráneo, la mandíbula, todo se ve bien. ¿Será pertinente prescribir tomografías a todos los pacientes? ¿Y por qué lo hacen algunos? Porque probablemente tienen el temor que en una radiografía convencional, panorámica, periapical, no logren dar con el diagnóstico. Entonces, para evitar incurrir en ese error, mejor me voy a la segura, ¿no? ¿La segura cuál es? Una tomografía. Eso, por ejemplo, no es correcto. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es protegerme como cirujano dentista frente a posibles denuncias de los pacientes. Pero eso va a traer como consecuencia también, ¿qué cosa? Un daño al paciente. ¿Y eso qué genera? Dentro de la odontología defensiva se habla de dos grandes áreas. Una odontología defensiva positiva y una odontología defensiva negativa. En este caso, la odontología defensiva positiva es solicitar pruebas y procedimientos adicionales de tal forma que pueda y me permita llegar a un diagnóstico. Pero yo no sé qué es lo que tiene el paciente, pero igual yo pido. ¿Está bien? Y la odontología defensiva negativa es cuando yo no quiero atender a un paciente por considerar un paciente de alto riesgo. En una oportunidad, una colega llega, ella tenía su consultorio por el Callao, Carmen de la Legua, y a un paciente le dice, doctora, o había ido a varios pacientes, a varios consultorios, ¿y qué ocurre? Cuando llega esta doctora, le dice, doctora, ¿usted me puede sacar este remanente dentario? Miren, solo en la mandíbula había la pieza dentaria 3-3, un remanente. Y ustedes saben, un remanente, si usted cumple con el protocolo, lo puede sacar sin ningún problema. Pero a veces no hay que confiarnos, ¿no? Hay que cumplir con el protocolo. Entonces, ¿qué sucede?
que la doctora está haciendo su historia clínica y el paciente le dice, yo padezco de carcinoma. Entonces, ¿qué ocurre? El paciente escucha, o el colega escucha y dice, carcinoma. Eso puede ser un cáncer, ¿no? Probablemente argumentó, él le dijo, no, no es necesario hacer ese procedimiento, porque la biología es tan extraordinaria del hombre que esa raíz lo va a expulsar solito, dijo, ¿no? Y no es necesario hacer cualquier procedimiento quirúrgico. El señor necesitaba que le haga esa extracción porque quería hacerse una prótesis total porque tenía un evento familiar posterior. La pregunta es, ¿un remanente dentario podrá exfoliarse solito por obra y arte de la magia, ¿sí? Hay sus consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este colega no le quería atender a este paciente. ¿Por qué? Porque tenía carcinoma. Ahora, la pregunta es, si ustedes tienen un paciente con diagnóstico de carcinoma, llega a su consultorio en particular, ¿lo atenderán? Y ustedes saben muy bien que pacientes de esas características, el manejo es hospitalario. ¿Está bien? ¿Y qué ocurre? Que va a otro consultorio donde le hacen el procedimiento y lamentablemente tuvo sus consecuencias y el paciente llegó a hospitalizarse por la gravedad que había ocasionado la extracción y llegó a estar en UCI en el hospital, en un hospital en el Callao. Miren las consecuencias. Por eso es importante que nosotros sepamos qué hacer con el paciente y eso involucra una constante capacitación. No vamos a saber todo. Eso es algo innegable. Y eso, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Formas de odontología defensiva, ¿no? El sobrediagnóstico. Usted establece un diagnóstico, establece, por ejemplo, en este caso, un esquema terapéutico a un paciente y el paciente, un esquema terapéutico farmacológico al paciente, pensando que usted tiene la patología, pero en el fondo no lo tiene. Claro está que esos procedimientos no le va a causar un daño a la salud, a la vida del paciente, pero sí usted está incurriendo en un error. La sobremedicalización. Cuando se habla de sobremedicalización, ¿qué es lo que ocurre? Que aquellos elementos que afectan la salud de las personas pensamos que lo vamos a tratar todo con farmacología. Y no es así. Ya ustedes ven que algunos aspectos pueden estar relacionados a aspectos somáticos que tienen que ver con salud mental en un paciente. Y si nosotros identificamos, tendremos que derivar y no a todos prescribir fármacos. Lo que hacemos generalmente, ¿no? Analgésicos, entre otros. ¿Para qué? Para mitigar ese malestar. Indicación progresiva también, cuando aquí generalmente usted prescribe a un paciente una terapia farmacológica, a modo de ejemplo, para un tipo de patología, pero esta logra orientarse para otra patología que padecía el paciente, ¿no? ¿Y eso qué genera? Eso genera que desde el punto de vista ético haya argumentos a favor y argumentos en contra de la odontología defensiva. Por ejemplo, argumentos a favor. Dice, es bueno que el odontólogo pueda desarrollar una serie de exámenes auxiliares frente a los pacientes. ¿Por qué? Porque en determinadas circunstancias, frente a aquellas patologías que no se han podido identificar, al tener un esquema general, podemos identificar esa patología y eso va a generar una función de beneficencia hacia el paciente. O sea, es hacer el bien a la sociedad en general. Por eso es importante, dice, a veces hacer esas pruebas adicionales porque no solo va a proteger de responsabilidad al cirujano dentista, sino que esta va a proteger al paciente. Claro está que si lo analizamos desde el punto de vista ético, podremos argumentar que esto no es así. ¿Por qué? Porque aquí van a surgir argumentos fundamentales que van a contradecir lo anterior. Primero, porque infringe el principio de autonomía. ¿Por qué? Porque si yo voy a prescribir exámenes auxiliares adicionales,
esquemas terapéuticos adicionales para proteger y salvaguardar mi responsabilidad. Y si yo le digo eso al paciente, lo más probable es que el paciente no me va a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Disfrazarlo, ¿no? Mira, señora, le vamos a prescribir esta tomografía para que usted nos permita llegar a un diagnóstico. Doctor, ¿es necesario la tomografía? Sí, y empezamos a tratar de argumentarlo. O sea, coaccionamos esa libertad en su toma de decisión. ¿Eso afecta a las obligaciones profesionales? Claro. ¿Por qué? Porque yo estoy protegiendo mi integridad a expensas del paciente. ¿Y eso qué genera? No solo es el hecho de prescribir, sino también esto genera problemas de diversa índole, administrativos, económicos, entre otros. También debemos indicar que va a afectar otro principio bioético, el principio de no maleficencia, porque yo no puedo generar un daño al paciente. Y al prescribir un procedimiento no establecido de acuerdo a un protocolo, al prescribir un examen auxiliar sin saber para qué es el examen auxiliar, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dañando al paciente, y eso no podemos permitir. También afecta el principio de beneficencia. ¿Por qué? Porque el principio de beneficencia es buscar mayores beneficios sin riesgos. ¿Pero para quién? Para favorecer al paciente. Y en este caso, la ontología defensiva, ¿quién protege? Al cirujano dental. Ante nosotros analizar estos para poder tener conductas adecuadas. ¿Y eso qué involucra? Constante capacitación. Y también va a afectar las obligaciones de la justicia. En este caso, cuando hablamos de justicia, y estamos probablemente en el ámbito hospitalario, los recursos son escasos. Entonces, si yo prescribo exámenes auxiliares innecesarios, puedo afectar que un paciente sí lo requiera y ya no se pueda acceder porque ya no hay esa capacidad. Por eso, desde el punto de vista ética, podremos dar algunos argumentos en contra. Claro está que en tiempos actuales, generalmente lo que prevalece en algunos sectores es estar a favor de la ontología defensiva, ¿no? Porque su argumento a favor es, si yo no sé realmente qué es lo que tiene, al prescribir un esquema terapéutico amplio, exámenes auxiliares amplios, yo podré identificar la patología. Y eso al final, ¿para quién es? Bueno, para el paciente, claro, disfrazado, entre comillas, bueno para el paciente, pero generalmente lo que se busca es protegerse. Entonces, cuando ya tú buscas protegerte a expensa del paciente, ya estás atentando con varios principios éticos. ¿Y cuál es el impacto de esta odontología defensiva que va a conllevar a casos de mala praxis? ¿Afecta la calidad de atención? Sí. ¿Esto qué genera? Que los pacientes desconfíen del profesional y eso establece que presenten denuncias, demandas al sistema judicial hacia los cirujanos dentistas. ¿Con qué finalidad? Con justa razón para buscar que se les indemnice. Y creo que si nosotros estuviésemos en esas circunstancias, probablemente seguiríamos ese camino si fuésemos los pacientes. Y fundamentalmente afecta la relación odontólogo-paciente. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando usted no le dice la verdad, el paciente lo identifica de forma inmediata. Y cuando usted no le da esa confianza, no establece una educación o una comunicación adecuada, el paciente simplemente le dice, doctor, hasta aquí nomás, y paso a retirar. Y eso no es bueno. Y esto va a la par de aquellos ámbitos que va a afectar al ejercicio profesional y va a estar dentro de los aspectos propios de la mala praxis, ¿no? Una mala praxis a que conlleva a buscar abogados. Los honorarios de los abogados actualmente no son bajos, son altos, y hay tendencia, ¿no? El paciente, inducen al paciente a denunciar y dicen, no, no te preocupes, mis honorarios son después. Si ganamos, la tercera parte de lo ganado, de lo indemnizado es para mí. Pero si no ganamos, ahí queda. Miren, esa es la tendencia en algunos casos. Se busca testigos expertos, ¿no? Peritos para que analicen, y eso involucra también una serie de elementos que va a afectar esa relación odontólogo-paciente. ¿Eso que involucra? Que va a afectar aspectos propios de su habilidad profesional.
¿Y qué genera a su vez? Si yo me doy cuenta de ello, tengo que adquirir nuevos conocimientos, generar nuevas destrezas en mi práctica profesional. Otra afectación también va a ser que si yo me comprometo a algo con el paciente, yo lo debo cumplir. Debemos tomar en cuenta también que frente a ello, nosotros somos conscientes que nos vamos a regir por normas legales. El Código de Ética, Ley General de Salud, Código Civil, Código Penal. No significa que ustedes pues anden con esos documentos, pero sí deben saber que hay artículos que afectan nuestra profesión. Daños y perjuicios, no solo al paciente, sino a nosotros mismos. Estar en esta situación de una denuncia de parte del paciente afecta a nuestra psique, nuestra salud mental. ¿Y cuáles son las posibles soluciones frente a este hecho? Aunque ustedes no lo crean, podemos tener una respuesta. ¿Cómo evitar? Teniendo conductas correctas en el ejercicio profesional. Podemos equivocarnos, sí. Podemos tener un accidente, sí. ¿Cómo tenemos que estar frente a ello? Asumir nuestra responsabilidad. Si yo cometí una iatrogenia frente a un paciente, yo tendré que buscar a un especialista. Trataré de hacer el seguimiento. Y recién se finalizará cuando el paciente está dado de alta. Yo no puedo ruir a esa responsabilidad. Eso es muy importante, aunque ustedes ya probablemente conocen estos temas, solo es para que recuerden de la importancia de la ética en el ejercicio profesional. Ya para terminar, no olvidemos esto. Hay personas en general, a veces colegas nuestros también nos dicen, Daniel, yo soy así, nadie me va a cambiar. Creo que eso no es así. Nosotros somos como un iceberg. Lo que se observan son nuestras competencias, ¿no? Nuestras habilidades, destrezas en el ámbito profesional, entre otros ámbitos o esferas de la vida. Esas competencias probablemente ya son estáticas. ¿Se podrán incrementar? Sí. La biografía, tu historia, ¿tú podrás cambiarlo? No, porque ya es el pasado. Tu personalidad, la personalidad lo podemos cambiar, no. Si se cambia es en el transcurso de la vida y es algo mínimo, pero algo que sí podemos cambiar son los valores. Como decía en algún momento a mis estudiantes, ¿no? Si yo en una clase o en unas primeras clases llegaba tarde, la siguiente clase llegaré temprano. Es un cambio progresivo y eso es bueno. Y esos cambios se tienen que dar no solo en el ámbito profesional, en el día a día y sobre todo al estar en una sociedad donde vemos una crisis de valores, ¿no? Cada día corrupción, cada día se ve denuncias hacia los profesionales, maltrato hacia los pacientes. Entonces, nosotros no podemos quedarnos estáticos. Tenemos que tener una conducta proactiva. Empecemos por nosotros mismos. No somos perfectos. Cambiemos progresivamente y eso va a repercutir en nuestro entorno. Para finalizar esta ponencia, imagínense que somos los soldados romanos. El soldado romano, para conquistar y llegar a ser el imperio romano en la antigüedad, era pues un soldado capacitado, preparado, y tenía dos elementos muy importantes, su lanza y su escudo. Imaginemos que somos un soldado romano. Nuestra lanza, ¿cuál va a ser? Nuestros conocimientos, nuestras habilidades, destrezas que vamos adquiriendo progresivamente, porque eso nos va a permitir avanzar en este ámbito profesional. Y el escudo va a ser el actuar con ética. Podrás tener denuncias. Si tú has procedido de forma adecuada, eso quedará y protegerá ese escudo a tu integridad. Y creo que eso es lo que debemos procurar. No somos perfectos, tenemos muchos defectos y esto nos invita al cambio progresivo. Agradezco su asistencia, su atención y con ello estamos acabando con esta ponencia. Muchas gracias. Muy bien, excelente, doctor Suárez. Bueno, para agradecerle por la excelente ponencia, permítame, por favor, por cuestiones de tiempo, solo nombrar algunas personas, de repente por error me están mandando los mensajes al privado, pero vamos a leer solamente una de las preguntas que me están enviando. Doctor, en una situación hipotética en la que dos profesionales han cometido una iatrogenia,
similar, pero uno de ellos está habilitado por el colegio odontológico y el otro no lo está. ¿Qué diferencia habría en la sanción para cada caso? En ambos, la sanción se va a dar y se va a agravar todavía en el caso del cirujano dentista que no está habilitado, porque legalmente no está capacitado para ejercer la labor de cirujano dentista. Es un agravante, se podría decir. ¿Por qué? Porque nuestro código de ética claramente dice, y la creación de la ley de creación del Colegio Odontológico del Perú dice que para ejercer la profesión de cirujano dentista tenemos que cumplir 3 requisitos: estar titulado por una institución universitaria, puede ser pública o privada, estar colegiado y tercero, estar habilitado. Entonces, por eso a veces cuando hablamos de esto de la habilitación, cada uno tiene su parecer, ¿no? Dice, ¿para qué si a veces no recibo algún beneficio del colegio? Pero hay que hacerlo, hay que cumplir con las normas, porque eso va a generar también un cambio en la profesión y sobre todo eso nos va a dar también esa posibilidad de mejora al gremio profesional a través de diversas formas. Una de ellas, y creo que eso sí debemos comprometernos, es el de participar activamente, porque vemos lamentablemente que nos aislamos de nuestra profesión, nos centramos en nuestro ámbito consultorio, práctica profesional privada, y nos desconectamos. Y creo que eso es lo que debemos evitar y más bien lo que debemos generar es un gremio fuerte y sobre todo en tiempos actuales donde vemos que hay intrusismo de otras áreas de la ciencia de la salud. Muy bien, doctor, excelente. Tenemos varios comentarios felicitándolo y agradeciéndole por compartir este tema de una forma tan brillante. Por cuestiones de tiempo, algunas preguntas no las podemos emitir para respetar los horarios planteados por la organización. En reconocimiento a su aporte en este precongreso, el presidente de la comisión organizadora del precongreso y del Congreso Internacional, el magíster especialista Jesús Julio Ochoa Tataje, le hará entrega de la certificación respectiva. Adelante, doctor Ochoa. Muchas gracias, doctor Henry. Es para mí realmente un honor haber escuchado, presenciado la ponencia de nuestro amigo Daniel Suárez, excelente docente de la Facultad de Odontología de San Marcos, con un tema realmente bastante complicado, pero el doctor tiene la capacidad, la solvencia de manejarlo y creo que es un ícono en este aspecto. Hablar de ética, repito, es muy difícil y el doctor lo ha sabido desarrollar adecuadamente. Doctor Daniel Suárez, estimado amigo, recibe nuestro agradecimiento en primer lugar por tan hermosa disertación y luego recibe el certificado que presentamos a nuestros expositores. Muchas gracias, doctor Daniel Suárez. Doctor Julio Ochoa, para mí es un honor que me haya invitado usted como presidente de la comisión y gracias por la deferencia de usted, de su equipo y gracias a todos los participantes también por estar atentos, por lo que veo por sus mensajes y he visto que tienen algunas sugerencias, voy a dejar mi correo institucional si desean hacer algunas consultas adicionales para poder absolverlos y generar pues un cambio en todos nosotros y eso es lo más importante de esta ponencia. Y nuevamente, doctor, muchísimas gracias por la invitación y estoy eternamente agradecido a usted y a todo su equipo y a nuestra alma mater. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ochoa, por la entrega de la certificación y al doctor Daniel Suárez por tan brillante ponencia. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis. Los invitamos, por favor, a mantenerse conectados, que a continuación daremos pase a nuestra segunda